Bueno, vamos a estar dando una información importante, mis hermanos, antes de dar inicio a la exposición de la palabra del Señor, que hoy va a hacer una introducción a los temas de la escatología bíblica. Vamos a estar hablando a grandes rasgos de los grandes temas de la escatología bíblica. Vamos a abordar el tema de la 70ª semana. Estaremos hablando de los juicios, ¿verdad? Sellos, trompetas y copas. Estaremos hablando sobre el anticristo como realidad política, profética. Estaremos abordando ese tema. Abordaremos a grandes rasgos los grandes temas de la escatología bíblica en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar meditando en este preciosísimo, maravilloso libro, del cual tenemos maravillosa promesa de bendición para aquellos que leen, escuchan y por supuesto ponen por obra lo que está escrito en este libro. El libro de Apocalipsis es uno de esos documentos que despierta cierto temor y respeto a la hora de acercarse a él, sobre todo por la dificultad que reviste en términos de interpretación, en términos de develar el mensaje consagrado en él. Este es un maravilloso libro del cual la revelación estaría incompleta de no tener presente cuál es la perspectiva de la consumación del proyecto eterno de nuestro Dios. Y el libro de Apocalipsis, además de arrojar luz sobre los eventos del porvenir, porque de hecho eso es lo que Apocalipsis traduce de la lengua griega a nuestra lengua castellana, revelación. El equivalente es como cuando se quita el velo, ¿verdad?, de un teatro y usted puede ver lo que se encuentra detrás del telón o detrás del velo. Así el Señor está discurriendo la cortina de la historia para que usted pueda ver el porvenir o la consumación de su proyecto eterno. No solamente consagra estas realidades en donde los eventos del porvenir son el eje transversal. También podemos ver en el libro de Apocalipsis un importante documento donde se revela gran parte de la naturaleza de nuestro Dios. Es decir, los grandes temas de la teología propia también encuentran expresión en este maravilloso documento. Si hay un documento que nos revela el carácter y naturaleza de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, es el libro de Apocalipsis. Y este capítulo 1 pienso que consagra de una manera bastante clara esto que nosotros venimos exponiendo. Allí nos van a presentar a Jesús desde una doble perspectiva, no solamente como un Dios, sino también como hombre, el Dios humanado, el Dios en el que, como lo hemos entendido desde los primeros siglos de la Iglesia, en el siglo II de nuestra era, ya las fórmulas de Tertuliano, de Ireneo y de gran parte de los expositores, Atanasio, nos recordaban, entre otras cosas, que estamos ante una persona en el cual reposan dos naturalezas. En el caso de Jesús, su persona reposa la naturaleza divina y la naturaleza humana. Así que vamos a estar explorando este primer capítulo y vamos a leerlo en su totalidad para acercarnos a él. Vamos a leerlo. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios se le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto de mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Dios y Padre Celestial, proseguimos, oh Dios maravilloso, delante de tu dulce, maravillosa y excelsa presencia, dándote alabanza, dándote adoración, oh Dios, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Tú eres el Alfa y tú también eres el Omega. Tú eres el principio y fin. Tú eres el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Por eso atribuimos a ti toda la gloria. Por eso nuestro culto y nuestra adoración es para ti. Nuestra alabanza también es para ti. Tú eres nuestro mayor deleite, oh Dios precioso. Y hoy, al encomendarnos a la labor maravillosa y sublime de exponerte, de proclamarte, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hoy lo hacemos en el ruego de que tú nos bendigas una vez más en el ministerio de tu palabra, de que tú hables, edifiques, exhortes, consueles a tu pueblo, y que tiempos de refrigerio y de bendición reposen sobre él, Señor. Háblanos, porque la gloriosa esperanza, la bienaventurada esperanza de tu venida, de nuestra consumación, oh Dios, de la consumación de tu proyecto redentor, no solo en nuestras vidas, sino en la humanidad entera, es una esperanza bienaventurada para aquellos que en ella esperamos, Señor. En ti reposa nuestra confianza, en Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Apocalipsis, bueno, ha tenido tantas formas en las que la gente ha tratado de interpretar este maravilloso documento, y me he encontrado con algunas interesantísimas interpretaciones, algunas interesantísimas formas de ver e interpretar este maravilloso documento, que para muchos es un elemento, un mensaje encriptado, del cual la mayor parte de la gente no tiene acceso, ¿no? Es la opinión con la que generalmente la mitología, el folclore popular tiene acerca de este libro. Yo tenía un amigo en el estado Zulia que decía: ese libro nada más lo podrá leer el Papa, eso es un tema solamente para las grandes élites espirituales, ¿no? Decía él, un amigo, un vecino, que le intimidaba solamente leer el libro. También tuve la ocasión de recibir alguna visita aquí en la iglesia, y casualmente para ese tiempo estábamos en la exposición del libro de Apocalipsis, y cuando empezamos a hablar del libro de Apocalipsis, él me dijo: bueno, ahora sí me corriste de la iglesia, yo no quiero escuchar lo que dice ese libro. Y yo me sorprendí que alguien que afirmara ser cristiano no quería escuchar lo que la palabra del Señor tenía para él. Sin embargo, estas palabras, por supuesto, intimidan y promueven temor a aquellos que se encuentran de alguna forma
en abierta desafío a los preceptos divinos. Como diría Paul Washer en una ocasión, este es un libro que trae buenas y malas noticias. La buena noticia es que Cristo viene y la mala noticia es que Cristo viene. Todo depende del lugar en donde usted se encuentre. La buena noticia es que Él viene y la mala noticia para otros es que Él viene. Así que la perspectiva y el lugar desde el cual usted lo observa cuenta mucho para la interpretación del documento. Este es un documento que por supuesto se circunscribe dentro de lo que conocemos como literatura apocalíptica. De hecho, este documento le da nombre a esta clasificación literaria. Y por literatura apocalíptica tenemos, por supuesto, la literatura en donde los eventos del porvenir son el eje transversal en la exposición del documento, y esta literatura tiene características bien interesantes que son un auténtico desafío para el intérprete, para una aproximación hermenéutica y aún exegética del documento. Sobre todo porque están muy cargados de un vocabulario simbólico, alegórico, metafórico, redunda en profundas y prolijas imágenes verbales que le brindan oscuridad al lector, por supuesto, encuentra mucha complejidad a la hora de entenderlo, de poder discernir cuál es su mensaje, y quizás eso ha promovido esta imagen de que es un documento oscuro, un documento cerrado, encriptado, que no tiene un mensaje relevante para el mundo de hoy. Sin embargo, no hay nada más lejos de la verdad que ese prejuicio. Estamos ante uno de los documentos más lógicos que tiene, por decirlo, porque toda la Biblia para mí es razonable, como lo dice el capítulo 8, verso 9 del libro de Proverbios: justos son los juicios de su boca y razonables a los que han adquirido sabiduría. Lo que llamamos misterio es la incapacidad de nuestra razón para penetrar en la razón divina, pero porque nosotros no podamos comprender algo no significa que no exista una racionalidad espiritual en ello. El que nuestras facultades no tengan la habilidad de poder consagrar, de poder discernir lo que Dios revela, no significa que es irracional el documento. Por el contrario, esto lo que revela es que la complejidad del Dios de la historia está más allá de las facultades, de nuestras competencias, de nuestro aparato cognoscitivo, de nuestras facultades nociológicas. Y aquí nos encontramos entonces ante un documento que, como les decía al inicio, estaría incompleta la revelación divina de no consagrar la consumación del proyecto eterno de Dios en la historia. Tenemos una visión, una filosofía, una teología de la historia consagrada en ella. Tenemos una visión lineal de la historia donde existe un alfa y existe un omega, hay un principio y hay un fin. Esto se contrapone a la visión que el paganismo tenía, en donde casualmente, siguiendo las tesis de Heráclito, por ejemplo, de Éfeso, la historia era interpretada como un círculo en espiral permanente. Gian Bautista Vico en el Renacimiento también interpretó la historia como una espiral en permanente retorno, algo muy parecido a lo que el libro de Eclesiastés nos revela. Claro que el mundo evaluado debajo del sol, nada hay nuevo debajo del sol, todo es fatiga y vanidad. Sin embargo, la perspectiva que viene más allá del sol, la perspectiva eterna, la revelación que viene de lo alto, nos permite interpretar de que la historia, a pesar de nosotros no poder discernir su sentido y su rumbo, el libro de Apocalipsis nos viene a revelar de que sí existe un propósito, de que hay un designio, hay una racionalidad divina y espiritual gobernando el universo y la historia. No por casualidad, al verbo de vida lo conocemos como logos, y esto vino a agregarle una complejidad a la cosmología del siglo I. Aquel logos, aquella razón, aquel pensamiento universal que el estoicismo y que gran parte del pensamiento griego había entendido como razón suficiente del universo, Juan en el capítulo 1 del Evangelio que lleva su nombre, inaugura diciendo que el verbo encarnado de vida es el logos del universo. Dios es la razón del universo, Dios es la palabra del universo. Él viene a ser el alfa y la omega de la realidad integral, no solamente del hombre, sino de la historia y del mismo cosmos. Le dio a Dios y al Mesías un estatus no solamente
¿verdad?, soteriológico, de revelación de la salvación, sino que le dio a Jesús un estatus aún cosmológico. El universo entero lo sustenta Él con la palabra de su poder. Y aquí estamos entonces ensanchando nuestra visión de Dios. Estamos viendo un Dios que gobierna no solamente los aspectos relacionados a la cotidianidad de nuestra fe, a los aspectos litúrgicos de nuestra fe. Tenemos un Dios que está gobernando cada partícula del universo. Cada esfera, por irrelevante que parezca, está bajo la égida, está bajo la dirección, está bajo el control de un Dios que con designio providencial está gobernando los acontecimientos de la historia. Esto viene a ser algo interesante, porque entonces el libro de Apocalipsis viene a desafiar un conjunto de prejuicios sociales, culturales que se han instituido, ¿verdad?, en nuestra experiencia cultural. Una de ellas, por ejemplo, es que la suerte es la que gobierna el porvenir de la historia. La historia no responde a realidades racionales, sino a pulsiones irracionales de que no existe forma de entender el acontecer de la historia y que de alguna forma, lejos de encontrarnos con una racionalidad en el universo, parece que el universo está marchando en una sinrazón. Y la suerte, ¿verdad?, sobre algunos reposa con buena suerte y en otros reposa con mala suerte. Y es la suerte la que gobierna el concurso de la historia. Y podemos ver estas expresiones en otras maneras de interpretar el acontecer humano, como por ejemplo la astrología. Son los astros los que gobiernan el porvenir, ¿verdad?, y el mañana. Y son fuerzas astronómicas, astrológicas, divinidades, como lo pensaría el pensamiento mágico religioso, divinidades que están en pugna, en una rebelión entre ellos, son los que están gobernando el acontecer de la historia. Y es algo que es interesante, mis hermanos, porque el cristianismo de un solo plumazo borró todas esas brujas y todos esos duendes, cuando le digo, mira, todas esas estupideces en las que el paganismo está pensando no son verdad. Y miren lo que, por ejemplo, el paganismo enseñaba, por ejemplo, que si Zeus amanecía de buenas, cuidaba a todas las muchachitas de un pueblo. Pero si Zeus amanecía con la libido exaltada, violaba a todas las muchachitas del pueblo. Eran dioses que tenían un comportamiento irracional. Así como de irracional es el pecado, no podía ser distinto el Dios de esos pueblos, porque después de todo es una construcción social de ese pueblo. Esos dioses, como decía Genófanes, son una proyección de los hombres mismos. Son hombres corruptos con cualidades glorificadas. El Dios de la Biblia no es el Dios del paganismo. No es el Dios arbitrario, no es el Dios irracional, no es el Dios que de alguna forma impone sin razón, arbitraria, en denigración de la dignidad humana, su voluntad. No. Este es un Dios que le confiere al hombre dignidad y siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es invariable su naturaleza, no cambia. Y lo interesante es que ese Dios, a pesar de que lo hemos entendido como soberano, no es un Dios que obra con despropósito, ¿verdad?, de la bondad y con despropósito del amor. No, es un Dios que obra gobernado por estos preceptos. El hermano Justo González me decía, la ciencia solamente pudo haber surgido en el contexto de un pueblo que interpretara el universo gobernado por una razón universal. En esta visión desordenada del politeísmo, donde cada dios tira para su lado, hoy amanece y es impredecible la conducta, la ciencia es imposible concebirla. Fue el monoteísmo judeo-cristiano el que brindó el antecedente epistémico, el antecedente metafísico para la posibilidad de la construcción de la ciencia misma. No existiría ciencia sin el monoteísmo, porque después de todo algo que nos revela el libro de Génesis es que el Dios de la Biblia también es el Dios del átomo. Y eso es lo que nos está revelando el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Nos está presentando a Jesús en su dimensión integral. ¿Y en qué momento se revela Jesús? ¿Cuál es la relevancia y pertinencia de esta visión de Jesús?
Saben que hay algo interesante de la literatura apocalíptica, y es que la mayor parte, por no decir toda, la literatura apocalíptica fue escrita y redactada en tierras en momentos de exilio. Fueron redactadas, vean ustedes el libro del profeta Daniel, que es un documento del que vamos a estar estudiando. Hoy yo quiero brindar una introducción a este libro y una introducción a los grandes temas de la escatología, por eso estoy abordando esto desde una perspectiva introductoria. Pero el libro de Daniel, que va a ocuparnos bastante, sobre todo los capítulos 7, 9, 11 y 12, de alguna forma nos revelan a un Daniel en la corte de Nabucodonosor, ¿verdad?, en una provincia lejana, gentil, allá en Babilonia, y en ese lugar de exilio, de dolor, de vergüenza. Según Flavio Josefo, quizás la experiencia de Daniel para poder formar parte de la corte de Nabucodonosor es que él fue un eunuco, es decir, que fue sustraída, ¿verdad?, incluso su masculinidad. Pueden ustedes imaginarse un peor contexto para un hombre. No solamente me han desarraigado de mi familia, me han desarraigado de mi tierra, sino que muy probablemente, como lo sugieren los anales de la historia, en este caso fue el pensamiento de Josefo y también fue el pensamiento con la que todos los eunucos que podían vivir en el palacio del rey solamente podían vivir si no tenían la posibilidad de un encuentro sexual con su harén. Si pueden vivir aquí es solamente si no tienen la posibilidad de que sean infieles mis mujeres con ellos. Sugiere la idea de que Daniel pudo haber sufrido también la mutilación de sus genitales. Imagínense eso, las preguntas que habrían en este joven príncipe de Israel, las preguntas que pudieron estar en Sadrach, de Mesach y Abednego, en estos extraordinarios hombres que de alguna forma dejaron un legado con su testimonio en la historia sagrada. Pero lo interesante es que tanto Daniel como Apocalipsis fue redactado en la isla de Patmos, también se encontraba en el exilio y bajo la persecución del Estado. La política del Estado romano y del imperio ya con proporciones imperiales, ya llevaba de alguna forma bastante tiempo en esta agenda, era darle al poder imperial y al líder, en este caso Domiciano, darle el estatus de divinidad. No basta con ser de alguna forma emperador, yo tengo que ser divino para darle garantía y solidez a mi poder. Y esta ha sido una de las grandes estrategias con las que el poder se ha matrimoniado, tratar de interpretar de que el poder político está matrimoniado con el poder divino para darle solidez, firmeza y legitimidad. Después de todo, si yo soy un hijo de los dioses o soy un dios, no solamente es un delito que tú te atrevas a violentar el poder que legítimamente yo estoy de alguna forma imponiendo, sino que también es un pecado, es una transgresión espiritual solamente pensar que tú estarás criticando, evaluando, supervisando mi gestión política. Le quiero dar estatus de pecado, no solamente de delito a tu transgresión. Y esto lo ha hecho la historia de la humanidad. Ustedes han visto que los emperadores en las diversas dinastías, tanto en Asia como en Occidente, le han querido dar ese revestimiento, ¿verdad?, hiriático a la figura de gobierno. En este caso Hirohito, un caso muy concreto en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, Hirohito consideraba que él era una divinidad y por eso los pilotos kamikaze, cuando se estrellaban contra las flotas norteamericanas en el Pacífico, consideraban que estaban haciendo un servicio divino al ellos ofrendar sus vidas en sacrificio. Sucedía lo mismo, ¿verdad?, con los emperadores, tanto los medos como los persas. Jerjes se consideraba una divinidad y casi todos dirían tenemos un estatus divino. Así que predicar el Evangelio, donde se decía que solamente había un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que el auténtico Dominus, el auténtico Señor de la historia, era Jesucristo, un carpintero asesinado por el Imperio Romano en el siglo I, en el año 33 o 35 de nuestra era, que le dieran muerte y decir que un reo de la autoridad romana era el auténtico Señor de la historia, era no solamente un delito, era una transgresión espiritual para las fuerzas del poder y para el discurso del poder imperial.
Así que tú no me puedes decir a mí, chico, que el Jesús al que asesinó y al que ejecutó nuestro imperio es el auténtico Señor de la historia. El Señor de la historia soy yo, el emperador, el Augusto, el César, el que de alguna forma ostenta no solamente una cualidad para el liderazgo político. Yo soy tu Dios y yo merezco culto irrestricto. Tú tienes que reconocerme como tu Dominus, como tu Señor. Mis palabras son decretos divinos. Y cuando tú desafías mi autoridad, estás desafiando la autoridad divina. Así esa autoridad vaya a contrapelo de la dignidad humana. Y ahí es donde se pone problemático, y por eso es que el cristianismo es un factor de redención integral. No solamente estamos hablando de la salvación personal e individual. La auténtica civilización en Occidente se la debe al cristianismo. Y aquí estamos viendo cómo el cristianismo parecía inocuo, pero en realidad puso en cuarentena al paganismo precristiano y con la benignidad cristiana le devolvió a la mujer la dignidad que el paganismo le negaba. Y empezó el cristianismo a decir que ya no hay varón, ni hembra, siervo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y esto iba a contrapelo de lo que la concepción grecorromana tenía, y ahora le está diciendo, no, la mujer no es inferior al hombre, la diferencia en función no hace diferencia en dignidad, que compren roles distintos, sí, pero no hay una diferencia en la dignidad, porque para con nuestro Dios no hay acepción de personas. Y esto empezó a revolucionar lo que el derecho romano decía, de que los esclavos son herramientas parlantes, eso es una herramienta que habla, eso no es una persona. Y la Biblia dice, no, es una persona y lleva impresa la imagen de Dios. Y cuando tú violentas la dignidad de esa persona, estás violentando la identidad de Dios misma. ¿Te quieres meter en problemas con Dios? Pues al meterte con un esclavo estás profanando la idea de Dios. Eres un transgresor al violentar el derecho de tu prójimo. Y esto puso en cuarentena y en remojo, y la gente dijo, oye, pero en esta espiritualidad encuentra dignidad y respuesta mi corazón. Y diría, como diría Agustín, porque Dios te creó para Él, tu corazón no encontrará paz hasta que no reposes en Él. Cuando el paganismo escuchó la voz del Evangelio, fue como haber llegado al lugar de reposo que tanto anhelaba su alma. Y dijo, yo quiero ser la mujer que está consagrada en ese libro. Yo quiero ser el hombre que está proclamado en ese libro. Yo quiero la esperanza que tiene ese libro. Porque en esa esperanza los dioses a los que ellos les rendían culto eran muy distintos al Jesús que nos revela la Biblia. Ustedes ven, por ejemplo, la experiencia vikinga de Odín, Thor y del Valhalla. Solamente se podía llegar al Valhalla en un combate, en una lucha, ¿no? En donde usted le tenía que dar muerte a los enemigos. Y por eso es que los vikingos tuvieron una concepción de la guerra tan despiadada. Dirían, bueno, es que la manera de ganarme el cielo es peleando como un varón y ganarme el Valhalla, el lugar de reposo. Entonces, pero las mujeres no podían entrar ahí muy fácilmente. Cuando llegó la proclamación del Evangelio, ¿verdad?, a las costas de la Europa del Norte, a los países escandinavos, se le dijo, para Dios no hay acepción de personas, el Dios cristiano es un Dios que por medio de la fe también te brinda salvación y vida eterna. Y eso fue terapéutico, fue redentor para la conciencia oprimida por un conjunto de dogmas opresores. El cristianismo chocó con esta realidad pagana y por esa causa Juan estaba encarcelado y por esa causa habrían muchas preguntas a la idea de Dios. Yo esta semana también, al igual que Asaf, hay momentos en donde usted diría, no esperamos escuchar eso de usted, pastor. Pero esta semana tuve una profunda crisis espiritual, producto de ver cómo la iniquidad puede triunfar. Yo me pregunto, ¿no? Porque cuando estaba viendo el libro de los Salmos, usted ve que Asaf dice, por poco resbalan mis pies, porque a los inicuos, chico, todavía la experiencia de Asaf sigue hablándonos hoy.
esa gente no le pasa nada, ¿sabe? Parece que no pagan, les va muy bien, parecen invictos. Y hay algo interesante de esta conducta. Tuvimos un problema administrativo entramos en un negocio con un sujeto que está empeñado en estafarnos. Está empeñado. El tipo dice, no solamente yo te quiero hacer daño, tú te tienes que dejar hacer daño. O sea, a mí me complace no solamente violentar tu derecho, te quiero ver calladito, te quiero ver silente, quiero regodearme en el poder totalitario que tengo sobre ti, porque no solamente quiero hacerte daño, quiero que disfrutes mientras yo te hago daño. Tienes que respetar mi derecho a hacerte daño. Y calladito te ves mejor. No protestes, no te quejes. Las cosas se hacen como yo las digo, no como las dice el derecho, no como las dice la razón. Es mi voluntad la que se tiene que imponer. Y cuando usted ve que esa arrogancia y esa soberbia prevalece, uno se pregunta, ¿por qué triunfa la maldad? Y yo me imagino que era la pregunta que tenían los cristianos. Están siendo asesinados. ¿Saben que Nerón, la experiencia de la persecución de Nerón se concretó esencialmente en Roma? Y el asunto para el momento en el que Nerón comenzó la persecución fue porque le dio una respuesta a un problema político, más bien social, que había acontecido en Roma para aquel momento, en el año 63-64. El problema era que se había incendiado Roma y 3/4 partes de la ciudad habían sido incendiadas y solamente el barrio cristiano y el barrio judío no se habían quemado, donde había la mayoría de judíos y de cristianos no se había quemado. Y la pregunta o la interpretación que este inefable hombre, del cual hoy nadie se llama Nerón, si solamente los perros, nada más hoy se llama Nerón, tienen por nombre los perros, nadie más se llama de esa forma, fue que debe ser responsabilidad de la presencia cristiana en Roma la razón de que se haya incendiado la ciudad. Y se le metió en la cabeza darle muerte y exterminar, ya con criterios de exterminio, a los cristianos en Roma. Pues a nuestros hermanos en ese momento se le cosieron las pieles de los animales al cuerpo y eran arrojados a lugares para que las fieras se los devoraran. También se comenta que muchos de ellos eran empalados, para que usted, y disculpe quizás lo vívida de esta imagen, es muy desagradable, introducían por el área genital o por el recto, de alguna forma, una estaca que salía hasta la boca, o muchos de ellos los dejaban, ¿verdad?, solamente estacados, los bañaban en brea, y con esa agonía morían desangrados con un dolor inefable, y no bastaba con matarlos de esa forma agónica, sino que los bañaba en brea y los quemaba, y las calles de Roma eran alumbradas con el cuerpo de nuestros hermanos siendo asesinados por razón de persecución del Estado. ¿Pueden ustedes imaginarse la indignidad de un padre de familia al ver morir a sus hijos de esa forma? Ver que se estaba persiguiendo al creyente por razón del Evangelio. Pues las preguntas tenían que ser muchas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Hacia dónde se dirige Dios? ¿Es Jesús el logos de la historia? En realidad Él es el alfa y Él es la omega. En realidad Él es el que está gobernando esto. Porque yo no logro entender hacia dónde Él marcha con este rumbo. Esto es muy oscuro, es difícil entenderlo. Está un anciano, ya anciano, porque para esta fecha, en el año 96, 97 del primer siglo, ya Juan era un anciano, preso por predicar el Evangelio en una roca del Mediterráneo, cerca del mar Egeo. Allá, recluido, tratado como un malhechor. Preguntas estaban en la iglesia, y la manera en la que Jesús viene a dar respuesta, como siempre, es dando un testimonio de su gloria. Y manifestó su gloria, al igual que lo hizo con Daniel en el exilio, al igual que lo hizo con Ezequiel junto al río Quebar, donde dio un testimonio y una manifestación de la semejanza de la gloria de Jehová, semejante a la que vivió Daniel en el capítulo 7, 9, 11 y 12 de su libro,
allí, en tu crisis, en la provincia lejana y gentil, en aquel lugar de exilio de la dignidad, en aquel lugar donde tienes más preguntas que respuestas, en aquel lugar donde la sinrazón parece tener la razón, en donde la arbitrariedad, la violencia parece imponerse, allí en ese lugar de quebranto, porque Él es cercano a los contrictos y quebrantados de espíritu, allí en el lugar de la recámara secreta del hombre y de la mujer que hoy se pregunta hacia dónde se dirige el Señor con esta crisis social que no nos permite ni siquiera congregarnos de forma abierta, allí el Señor manifiesta también su gloria. Y Él dice, yo soy Dios no solamente de cerca, sino también de lejos. Yo soy el Alfa y el Omega. Y en medio de tu crisis, y en medio de la crisis de Juan, miren lo que Dios le dice a Juan. Verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pues la esperanza y lo que Dios le revela a Juan, yo voy a volver, Juan. Estas cosas no se van a quedar así. Y no quiero que la gente interprete que mi silencio en este momento es un silencio de indulgencia. No es anuencia por parte de Dios, no es que estoy aceptando, no es que estoy participando del delito institucionalizado y de las formas en las que se tuerce el derecho hoy en el mundo contemporáneo. No. Llegará un momento en el que todo el acontecer de la historia será confrontado con la unilateral, totalitaria manifestación de la voluntad divina. Manifestación parousia, manifestación tangible, literal. Saben que por eso es que el autor sagrado dice que la fe también cesará, porque usted cree hoy por fe, porque cree algo que no ve, pero cuando esto sucede, usted va a ver a Jesús. Usted no va a creer solamente va a creer sin ver, no, usted va a ver tangiblemente a Jesús. Y Jesús está diciéndole a Juan, en medio de tu crisis, yo de forma unilateral y totalitaria daré evidencia universal de mi presencia y de mi gobierno en la historia. A mí me trae mucho consuelo saber que este rey se manifestará. Y miren cómo él se interpreta. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si a alguien le quedaba duda de que Jesús es Dios, pues debería leer el libro de Apocalipsis. Si usted cree que Jesucristo, como le dicen los testigos de Jehová, tocándole la puerta, o los mormones, diciéndole, no, Jesús es un ser creado, un ser que de alguna forma es un ángel glorificado, una criatura con mucho estatus, pero no es Dios, pues aquí yo tengo una dificultad seria. Porque Isaías 44:6, si usted me acompaña un momentito, en Isaías 44:6, el Señor Jehová, darme a la misma descripción que nos brinda Jesús acerca de sí mismo. Mire lo que dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, tenga presente que lo dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué esa discriminación entre Jehová y su Redentor, Jehová de los ejércitos? ¿Por qué después el profeta Zacarías dice el Jehová mismo, Jehová te reprenda, Satanás? Jehová invocando a Jehová. Es algo curioso para la teología judía y algo que no pueden interpretar si no es a través de la plenitud de la revelación sagrada. Pero aquí nos están discriminando. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pues parece que este mismo texto, esta misma cualidad del que el texto de Isaías, 700 años antes de Cristo, se lo atribuye a Jehová, ahora el autor sagrado en el siglo I de nuestra era se lo atribuye a Jesús. Si usted es cristiano, no puede negar la divinidad de Jesús. Ah, pastor, pero es que hay unos textos donde dice que el Padre es mayor que yo.
Usted tiene que leer ese texto a la luz de Filipenses capítulo 2, verso 3 en adelante, donde se nos afirma de que Él, siendo en forma de Dios, ¿quién puede tener forma de Dios sino solo Dios? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Así que en la condición humillada, en ese misterio de la kenosis, donde Dios se humanó, tabernaculizó, sería el texto, la expresión empleada en Juan, donde se nos habla de que Él habitó e hizo tabernáculo en medio nuestro, es donde usted puede interpretar esas palabras de la humillación de Jesús al decir que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y muriendo en muerte de cruz. Es en ese contexto donde las palabras de que el Padre es mayor que yo cobran sentido. Pero cuando usted explora la dimensión integral de la revelación cristológica, este Jesús humillado es el mismo Jehová descrito por Isaías 44:6. El primero y el postrero, y en el vocabulario apocalíptico diría: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y miren el título que le atribuyen al Mesías: el Pantocrátor, el Todopoderoso, una expresión que traduce una cualidad intransferible de la divinidad. Esto lo llamamos nosotros como atributo intransferible, es porque la criatura, la creación, no participa de ese elemento de la naturaleza divina. Ninguna criatura es todopoderosa. Ningún ser, por excelso y sublime, como un querubín, por ejemplo, participa de esa cualidad, a pesar del poder que pueden revestirle. No es el Pantocrátor, el del todopoder, el que tiene el poder creador, pues esa cualidad intransferible de la naturaleza divina es atribuida a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo este libro nos revela no solamente el porvenir, sino la naturaleza del Dios que gobierna la historia? Él es el que está gobernando. ¿Y qué nos está diciendo esto en el día de hoy? Nos está diciendo de que Él está en control. Nos está diciendo de que no nos debe tomar por sorpresa esto que aflige al mundo entero. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sabiendo que estos mismos padecimientos se cumplen en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo persigo propósitos como el Señor de la historia, como el Dios del porvenir, el que tiene los hilos de la historia en sus manos. Yo soy el Dios de todo poder que lo está enrumbando. Todo para ti quizás hoy es incomprensible, pero si puedes creer en mí, yo no solamente fui el cordero sufriente que murió en la cruz y resucitó, yo soy el león de la tribu de Judá, el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese Dios es el que controla tu mañana. A su nombre sea la gloria. Qué hermoso es entender. Y nuestro quebranto, hermano, muchas veces, gran parte de nuestra ansiedad, gran parte de nuestro sentimiento de minusvalía y nuestra presunta vulnerabilidad frente a los eventos del mañana, derivan. ¿Por qué usted tiene miedo del mañana? ¿Por qué nos llenamos de temor en el mañana? Porque tenemos un concepto raquítico, débil de quién es Dios. Un cristiano saludable, mi hermano, porque nuestra carne se resiste a estas verdades, no debería tener temor a la muerte. ¿No habíamos quedado que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Se parece mucho al cuento que me echaron allá en Urumaco. Parece que explotó una tubería de gas hace unos años atrás, por Llano Grande. La explosión hizo una bola de candela gigantesca que me dice mi tío que la tierra temblaba y estaba a varios kilómetros esa tubería de su casa. Dice que la tierra se sentía el temblor, imagínense. Fue una explosión impactante. Cuando eso explotó, me dice él que los primeros que salieron corriendo para la montaña fueron los evangélicos. Y decían: yo sabía, el pastor dijo que el mundo se iba a acabar en candela. Y salieron corriendo todos. Y dice, los que iban adelante con un polvarerín eran los evangélicos.
Y decía la gente, bueno, ¿y no se supone que ustedes interpretan que el morir es ganancia? ¿O es que eso no es verdad? Yo pienso que debemos ejercitarnos para la eternidad. Y la única manera de ejercitarnos para la eternidad es integrando en nuestra conducta la certidumbre de que nuestro mañana tiene mayor esplendor después de nuestra muerte. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha reservado para aquellos que le aman. Por eso muchos de los mártires en el siglo I, hermanos, se entregaban de forma voluntaria para morir por la causa del Evangelio. Lo consideraban el mayor estatus de dignidad, así como para un vikingo era morir en la guerra para ganarse el Valhalla. Nuestros hermanos en el siglo I entendían que el mayor símbolo de dignidad espiritual era morir por causa del Evangelio. Y por eso muchos de ellos ofrendaban aún sus vidas de forma voluntaria para ser objeto de sacrificio público. Le decía, no, aquí yo no tengo que esconderme nada. Jesucristo es el Señor y no tú, César. Jesucristo es el Señor de la historia y no el poder imperial que tú representas. Jesucristo es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el que era, Él es el que es y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no los poderes temporales de este siglo. A Él sea la gloria. Y así morían. Esa era la fe de los hombres dispuestos a morir. Hombres que habían conocido a Dios. Y usted se preguntará, ¿y cómo yo puedo conocer a Dios así? Pues bautícese en la palabra de Dios. Sumérjase en las aguas de la palabra del Señor. Y cuando digo de bautícese en su palabra, es que se sumerja en ella, viva en ella. Como decía el salmista en el Salmo 1, que esa ley usted en ella medite de día y de noche, y usted será como un árbol robusto plantado junto a corrientes de agua, que dará fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que usted haga prosperará. Pero si yo tomo el camino místico, que fue el camino que en la Edad Media muchos tomaron, frente a la corrupción de la iglesia, frente a la corrupción del púlpito, muchos dijeron, bueno, vamos a seguir caminos del misticismo, el montanismo y algunas otras orientaciones dirían, bueno, nuestras revelaciones personales tienen mayor vigor y vivacidad que la revelación escrita. Lo que yo estoy sintiendo tiene más valor que lo que está escrito. Lo que yo vi en una revelación, en un sueño, parece que tiene mayor vivacidad y valor que lo que escrito está. Y hoy el Evangelio es débil porque ha sustituido el escrito está por el yo siento. Tenemos cristianos endebles, raquíticos, desnutridos, escuálidos, en una palabra tan empleada en nuestro vocabulario político, que no significa otra cosa que flaco, raquítico, débil, endeble. Porque usted ha sustituido el escrito está por el yo siento. Pues el yo siento tiene que ser evaluado por el escrito está. Y escrito está que Él es el Rey del mañana. Él es el alfa y Él es el omega. La historia tiene propósito. La historia cumple un designio. La historia sigue una razón. El Logos divino, Cristo Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, aquí hay una forma legítima de estar preso. Hoy, tristemente, algunos cristianos están presos por estafadores, por mentirosos, pero es bienaventurado el hombre cuando sufre por causa del Evangelio, no por causa de un delito. O sea, el cristianismo nominal no le redime usted, ¿verdad? El cristianismo, la auténtica gloria es padecer de manera injusta. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algunos dicen que este día del Señor ha sido objeto de controversia y unos dicen sería el sábado o el domingo. Porque la iglesia primitiva sustituyó el día judío
del séptimo día, ¿verdad?, para el congregarse y celebrar la conmemoración de la resurrección de Jesús por el domingo, porque fue un domingo, el primer día de la semana en el que el Señor resucitó. Así que la experiencia judeo-cristiana empezó a emplear el domingo como una conmemoración del triunfo de Jesús sobre la muerte. Y han existido algunas controversias. ¿Sería el sábado o el domingo del que nos estaba hablando Juan? No. La mayor probabilidad en términos hermenéuticos y exegéticos es que está hablando del día del Señor, de ese día apocalíptico, de aquel día en el que Él reposará con juicio sobre las naciones, ese día largo del que nos describe Daniel en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, en esa 70ª semana, ese día que de alguna forma vendrá y que será su consumación en el Armagedón. Parece que ese es el contexto al que nos está refiriendo Juan. Y en ese día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y miren cómo se reitera enfáticamente, desde Cecilio Arrastía hasta Jorge Costas, los grandes expositores y los grandes maestros de la homilética dicen que el arte de la predicación es esta, repetir lo mismo con diversos ropajes. El mismo mensaje presentado de distintas formas. Saber reiterar una información, porque parece que el hombre padecemos de algo que se conoce como Alzheimer espiritual. Se nos olvida muy rápido las promesas divinas y se nos olvida muy rápido. Y después de que en el verso 8, ahora en el 11 nos lo vuelve a reiterar, parece que es una reiteración enfática que cumple un propósito didáctico y pastoral. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Reitera el hecho de que Él es el alfa y el omega, el primero y el último, cosa que ya vimos en Isaías 44:6, es un atributo de la naturaleza divina. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con el cinto, un cinto de oro. Ahora, miren esto, aquí se nos pone ya metafórica la exposición, empiezan las imágenes. ¿Y estos candeleros qué significarán? Pues los candeleros que nos están hablando acá, hay un verso en el verso 20, a esto se conoce en literatura sagrada como un texto epexegético, cuando el mismo texto explica lo que dijo anteriormente. Es decir, el verso 20 nos explica lo que el verso 12 nos revela. El verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Muchos atribuyen que esos ángeles eran los emisarios y por eso se les atribuye la idea de que eran los pastores de las distintas ciudades que son objeto del destinatario apostólico. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que Jesús está diciéndole acá en el verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros lo que Jesús está diciendo, yo estoy metido en medio de la iglesia. Yo me paseo en medio de los candeleros de las iglesias que hacen vida en el Asia Menor, porque yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo y yo velo por lo que yo he redimido, porque no hay tal cosa como un Dios que redime, que no conserva y que no preserva su obra. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y otra posible traducción es que la consumará. Así que este Dios, cuando te llamó, también se comprometió a preservarte. Y usted perseverará hasta el fin, no por su habilidad, sino por el poder que le confiere la presencia de su Santo Espíritu. Hoy usted puede estar en pie y dele la gloria a Dios. Es porque Dios es el que le sostiene, el que le sustenta, no solamente en su dimensión económica y física, su vida espiritual, por supuesto, la sustenta la gloriosa gracia de su Dios. Ahora, Él está en medio de este candelero, de los candeleros. Con esto nos quiere decir, yo estoy muy atento a lo que está pasando con la iglesia. Yo estoy moviéndome en medio de ella. Y miran cómo se nos revela Jesús. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al hombre, al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto nos habla de vestidos de dignidad y de majestad. Así que nos están presentando a Jesús como rey, como profeta y como sacerdote. Son las imágenes consagradas, son las ideas consagradas en estas imágenes. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, lo que ahora nos traduce sabiduría, y parece que es un paralelo del anciano de días consagrado en el libro de Daniel, en el capítulo 7 en adelante de su libro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, lo que nos traduce sabiduría y solemnidad, como nieves. Sus ojos como llama de fuego. Esta es una imagen interesante, y lo que nos está diciendo es que este es un Dios omnisciente. Saben que la idea, cuando usted ve la traducción de qué significa ser inteligente, etimológicamente, inteligencia viene de interlegere, el que lee dentro de, el que puede mirar más adentro de. Y esto va en armonía con lo que el pensamiento clásico tenía. El auténtico conocimiento es el que logra consagrar la esencia del objeto. Entonces el planteamiento aristotélico y en alguna forma también el platónico, el que tiene una percepción del eidos, de la forma, de la esencia de las realidades, es el que logra con inteligencia penetrar en la comprensión de las realidades, de los hechos, de las entidades. Así que tenemos a un Dios que está empleando una imagen y dice aquí, no solamente lo llaman el Pantocrátor, sino que con esta imagen nos están traduciendo, Él también todo lo ve. Es omnisciente, como luego lo respalda el capítulo 5 del mismo Apocalipsis, donde se nos habla de que el Cordero tiene 7 ojos, lo cual habla de la omnisciencia, del Dios que todo lo ve. Y es como si Dios dijera, ¿tú crees que lo que la iglesia está haciendo no lo está siendo evaluado por el Señor de la iglesia? ¿Tú crees que este lugar no tiene su Señor? ¿Tú crees que lo que la iglesia padece, sufre, y también lo que hace y deja de hacer, no está bajo la evaluación y supervisión del Dios que tiene ojos como llama de fuego? Pero es interesante que esta imagen nos traduce también la idea de un Dios que evalúa con criterios de juicio. Porque el fuego tiene la particularidad de quemar la hojarasca y dejar solamente lo que resplandece. Ese Dios como que está diciendo, ¿tú crees que a mí me toma el pelo aquel que se hace llamar cristiano y está en adulterio ahorita? ¿Tú crees que yo no sé de los mensajes de texto que está usando y de cómo está empleando el internet con propósitos lascivos? ¿Tú crees que yo no sé lo que tú estás haciendo con ese negocio? ¿Y tú crees que mis ojos no son como llama de fuego que logra penetrar no solamente lo que estás haciendo, sino lo que se esconde detrás de lo que haces? Tus intenciones, tus pensamientos. Yo logro discernir lo más íntimo de tu ser. ¿Tú crees que yo no sé lo que te has propuesto? Este es el Dios que dice, a mí nadie me toma el pelo por silente que yo parezca. Si te parece que soy silente porque estás en Patmos, allá en una provincia lejana, y te parece indiferente mi obrar, no te equivoques. Yo obro en mi tiempo y estoy evaluando todo porque tengo ojos como llama de fuego. Esto le viene muy bien a aquellos que hoy, y claro que es la respuesta a aquellos que nos hemos quejado frente a la idea de que los inicuos prosperan. Voy a emplear una expresión que es muy cara para aquellos que hoy utilizan el vocabulario del poder. Por ahora la maldad triunfa. Por ahora esos objetivos se están cumpliendo. Pero cuando acabes de saquear, tú serás saqueado. Y cuando dejes de hacer deslealtad, se hará deslealtad contigo también. Por ahora triunfa la maldad, porque no estimes que Dios es indiferente, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este Dios, tú no le tomas el pelo, como decía el salmista. Los inicuos preguntan, ¿y sabe Dios lo que yo estoy haciendo? Y Dios dice, yo tengo ojos como llama de fuego que están bien enterados de lo que tú estás haciendo.
y tu historia va a terminar muy mal de tú no volverte a Cristo. Miren lo que sigue diciendo Jesús. Y sus pies semejantes a bronce bruñido. La idea del bronce en la literatura bíblica siempre habla de juicio. Y bruñido y refulgente, como en un horno, nos está hablando de un Dios que está airado. Y esto fue lo que llevó a aquella predicación que promovió el despertar norteamericano de Jonathan Edwards. Pecadores en manos de un Dios airado. Y es que la visión del evangelio de hoy es que tenemos solamente un Jesús más parecido a Pochaco y a Hello Kitty, ¿verdad? Un Dios de todo amor y bondad, pero no nos hablan de la dimensión de la ira de Dios, del juicio de Dios. Decía J.I. Packer en su libro Hacia el conocimiento de Dios, que una perspectiva bíblica de Dios nos presenta a un Dios amoroso, pero también un Dios que es fuego consumidor. Pensar de que Dios, como lo dice la teología queer, no está airado contra los homosexuales. No, chico, Dios no es. Es más, miren a lo que han llegado estos blasfemos, estos inefables que apenas puedo tolerar, y lo repito por razones didácticas y por razones apologéticas, pero esta inefable teología de la que yo abiertamente y sin ningún escrúpulo digo que estoy en abierta guerra, sin ningún temor y tapujo les digo que estoy en abierta guerra, así me reprochen de crímenes de odio. Esta teología infernal dice que nuestro Jesús es un Dios transgénero. Miren por qué. Porque Jesús era del género divino y luego se humanó asumiendo el género humano. Esa transición de género le atribuye al Jesús de la Biblia la realidad de ser un ser transgénero. Por lo tanto, Jesús no está molesto con los transgéneros, sino que los promueve. Ignorando que la definición bíblica de género, o más bien de naturaleza, no tiene nada que ver con esta metafísica de plastilina con la que el pensamiento post-Foucaultiano, post-sartreano, ¿verdad?, y posterior al estructuralismo del feminismo contemporáneo tiene que ver. Nada que ver con esa definición del género. La definición bíblica de naturaleza es la de una realidad intransferible, de una realidad estable, permanente. La naturaleza no tiene nada que ver con esta construcción social en donde la autopercepción es la que me define. Mira, por mucho que tú te autopercibas como mujer, después de los 40, así te hayan mutilado los genitales, van a tener que hacerte tu examen de próstata. Y no vas a poder negar la naturaleza, porque escrito está que eres un hombre, a pesar de que tengas un genital femenino manipulado por las ciencias médicas contemporáneas. Escrito está que eres hombre. Y alguien me diría, ¿dónde está escrito? En tu ADN. Tú eres XY hasta que te mueras. Y la mujer va a ser XX. Está escrito en tus genes. Hay una naturaleza que tu autopercepción no puede negar. Pues en Cristo no estamos hablando de estos géneros de plastilina postestructuralistas. Estamos hablando de dos naturalezas que concurren en una misma persona. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Él es 100% Dios porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es 100% hombre porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy distinto, pero esta teología dice, no, este es un Dios de rosas, este Dios no confronta a nadie, este Dios no está molesto con nadie, este Dios es paciente, no es injusto. Y tiene los pies como bronce bruñido. Esta imagen dice que Dios está enfadado con la historia. Dios está molesto y vendrá con vara de hierro a administrar justicia, porque por ahora triunfa la iniquidad. Pero este Rey de Gloria viene con los pies semejantes a bronce muy bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, lo cual nos habla de autoridad y de omnipotencia. Tenía a su diestra 7 estrellas, y quiere decir que los pastores están en la mano derecha de Dios.
Siempre es incómodo hablar, ¿no?, de la labor que uno integra, pero tengo que reconocer y tengo que decirles, mis hermanos, que los logros, las habilidades, las competencias que pueda tener un hombre para el servicio de la obra, no es que Dios llamó a los capaces, es que Dios capacitó a los llamados. Es muy distinto. No hay motivo por el que gloriarse cuando Dios nos delega funciones de liderazgo en la iglesia, porque después de todo, todo lo que sea de virtud que repose en usted, la facultad que usted tenga para la dirección, para el magisterio, para la enseñanza, para la dirección, para la exhortación y la consolación, son una facultad que deriva de un don divino. A usted no le resta más sino que reconocer: sin esa gracia yo soy poco menos que nada. Si estoy en pie es porque estoy en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y esto es una invitación a la humildad, al reconocimiento de que nuestra virtud de ninguna forma viene de nuestras propias fuerzas, no será con ejército ni con fuerza, será con su Santo Espíritu. Pero también es un reconocimiento de que no debemos subestimar lo que Dios puede hacer con un hombre que es débil. Porque la debilidad de ese hombre está respaldada por la fortaleza del brazo derecho del Todopoderoso. Y lo mejor que le puede pasar a un hombre de Dios es que lo subestimen, porque Dios se encarga en ridiculizar a aquellos que subestiman a lo que Dios puede hacer con un hombre débil puesto en sus manos. A estos pastores perseguidos, a estos hombres que eran asesinados, Dios les dice: sus vidas están en mi mano derecha. No temas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios, que es espada. Y su rostro era como sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. El mandamiento más recurrente. El mandamiento más recurrente. Uno puede soñar que se puede morir, ya me ha pasado en estos días, me iba a morir, y lo primero que uno viene: ¿y qué va a ser de la familia? Y uno recuerda las palabras que decíamos la semana pasada: ¿cómo es el mundo sin mí? Perfecto. Increíble, ¿no? Perfecto. Para dolor nuestro, el pensamiento del hermanito de Mafalda es doloroso. El mundo existe cuando yo cierro los ojos. Pareciera, el mundo no, el mundo es mío. No, el mundo trabaja perfectamente sin ti. Entonces, como un pastor, ahora va a ver esa iglesia el trabajo que va a pasar cuando yo no esté. Ay, papá, ahora es que le va a ir bien esa iglesia. Ya tú vas a ver qué va a hacer el pastor sin mis diezmos. Yo voy a quebrar ese ministerio. Vamos a ver qué va a hacer ese limpio sin mi cartera. Una vez así me trataron de torcer el brazo, ¿no? Y me recordaba mucho de que tenía tiempo sin traer los diezmos. Y yo ingenuo diría: bueno, ¿y por qué me habla tanto de eso? Yo le digo: a mí no me interesa, es un asunto de él con Dios. Después me di cuenta que era que él estaba en esa apuesta. Vamos a ver qué va a hacer él sin mis cobres. Pues la verdad es que los cobres no son ni tuyos. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Mío es el oro y mía es la plata. El Dios de esta casa no tiene necesidad de nada. Y si uno padece es por causa también del evangelio, con propósitos providenciales. Pero qué bien le va a la historia cuando la soberbia trata de demostrar, ¿verdad?, que es indispensable. Hermano, no somos indispensables. Todo puede marchar mejor sin ti y sin mí. No, porque no tiene la preparación, no tiene la... No, Dios prepara al que llama. Y para que pases vergüenza, tú, Saúl, que te creías el hombre, eras el hombre más alto de Israel, un enano fue el que le puso la piedra en las cejas al gigante. Y tú estabas temblando como una muchachita por allá. Lo que hizo falta fue un niño que asumiera: no es de mía la batalla. Tú has desafiado a Jehová, Dios de los ejércitos, y en ese nombre yo voy contra ti.
Todo lo podemos en Cristo si Él es el que nos fortalece. Es muy distinto. A mí me trae mucho consuelo saber que estamos en las manos de Dios. Primero porque eso humilla mi presunta virtud. Y segundo, porque le da esperanza a mi humillación. Miren lo que sigue diciendo. Cuando le vi caí como muerto, no temas, yo soy el primero y el último. Y el Señor sigue diciendo, no tengas temor. Quizás esa es una de las palabras que usted debe atesorar hoy, no tengas temor. Cualquiera que sea tu suerte en el mañana, tu suerte está en la mano derecha del Dios que te amó, del Dios que te ama, del Dios que con amor eterno preserva tu vida. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A ti no te va a matar el virus. A nosotros nos lleva a la presencia de Dios, es Dios mismo. El virus puede ser un instrumento para llevarnos a la presencia de Dios. Pero la llave de ese negocio la tiene Jesús. Y como yo les dije hace unos días, cuando usted no le toca, ni que se ponga. Y cuando le toca, ni que se quite. No hay sabiduría ni armas de guerra contra ese día, decía el autor sagrado. Eso es algo que es parte de la potestad soberana de Dios. Y aquellos que aman al Dios soberano reposan en la confianza de su amor, aún en sus momentos más lúgubres. Así que miren lo que nos sigue diciendo. Yo tengo esas llaves, pierde cuidado, esas llaves no las tiene Satanás. Porque usted escuchó ahorita hablar un evangélico y parece que Satanás tiene más poder que Dios. Un evangélico promedio le atribuye a Satanás omnipotencia, omnisciencia, que el Señor lo reprenda, porque está en todos lados, tiene todo poder y parece que todo lo sabe también. Que el Señor reprenda al diablo. Esa visión mítica de Satanás no es bíblica. Claro que tiene poder, claro que su corazón está orientado a la destrucción del hombre, pero el único que tiene las llaves del día de mi muerte es Dios. Ese es el Señor que lo dispone todo, y ya lo hemos reiterado, es otra afirmación, otra imagen verbal para reiterar su soberanía. Lo que le está diciendo Dios a Juan, yo soy el que estoy administrando tu dolor en el mañana. Yo soy el que estoy en control de tus temores. ¿Te acuerdas que yo soy el Dios de las tormentas? ¿Te acuerdas que yo caminé sobre las olas que te intimidaban? ¿Te acuerdas que yo te levanté cuando te hundías? ¿Te acuerdas que yo multipliqué el pan cuando no lo había? ¿Te acuerdas que levanté cuando estaban muertos? ¿Y te acuerdas que yo sané cuando no había respuestas? Yo soy el que tengo esas llaves, no los tiene nadie más. Y yo te he amado con amor eterno. Puedes confiar en mí. Puedes creerme, ¿vale? Debe ser doloroso para Dios ver nuestra incredulidad, porque después de todo es una ignorancia de su naturaleza. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Y este verso es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto, lo que acabamos de relatar. Las cosas que son, las que nos ocuparán en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Vamos a explorar las iglesias, vamos a explorar sus funciones y disfunciones, vamos a explorar sus virtudes y sus fracasos. Y las cosas que serán después de estas, las que comienzan desde el capítulo 4 en adelante, cuando empecemos a hablar de los eventos del mañana. ¿Quién será el anticristo? ¿Qué es eso del arrebatamiento? ¿Qué es eso de yo experimentar glorificación? ¿Qué es eso de la segunda resurrección? ¿Qué es eso de los dos testigos, de los juicios, de los sellos, de las trompetas y de las copas? ¿Qué es eso de Armagedón? ¿Qué significa esto de la gran Babilonia? ¿A qué se refiere con el falso profeta, la bestia? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es el mar? Vamos a explorar las dimensiones simbólicas de este libro y vamos a grandes rasgos a brindar un panorama general de lo que le espera la historia en el mañana. Eso con el concurso y la asistencia de nuestro Dios. Así que de momento el Señor te dice, no temas. No temas que el mañana está en mis manos. La buena noticia es que Él viene. Y es buena noticia si tú estás en Él. Pero la mala noticia es que Él viene. Y es mala noticia si tú no estás en Él.
Lo que hoy tenemos que reiterarle a la historia es que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta visión gloriosa de Jesús nos da la serena confianza de que nuestro Dios no es el ser creado de los testigos de Jehová, no es el ángel glorificado del mormonismo, no es el profeta iluminado del Islam, no es el filósofo y el maestro influyente y carismático de Nat Geo, de Discovery Channel, de The History Channel. El Jesús al que usted y yo predicamos, al que anunciamos, es el alfa y es el omega, es el principio y es el fin, es el que era, el que es, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Todo está en control, todo está bien, a pesar de que nuestros resentidos no lo revelen. Él tiene su vida y se pasea también en los candeleros, está en medio de nosotros, velando, cuidando y preservando a su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre en este día? A su nombre sea la gloria. Dios y Padre Celestial, gracias por este maravilloso día. Gracias por recordarnos, más allá de lo que yo siento, necesito escucharte, Señor. Las olas y el viento me invitan a hundirme, me llenan de temor y de ansiedad, pero es tu dulce voz la que puedo reconocer en medio de la tormenta. Yo soy, no temáis, la que me mantiene con firmeza, la que me mantiene, oh Dios, en medio de las circunstancias, quebrantos e incertidumbres. Ayúdanos, oh Dios, tú que eres el Dios del mañana, a reposar en la serena confianza de que todo está bien, de que podemos tener paz, porque nuestro Dios gobierna y tiene las llaves del Hades, de la muerte. Tú eres el Dios que abre y nadie cierra, y el Dios que cierra y nadie abre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Llévanos en paz y en bendición, protege a tu iglesia, protege a tu pueblo, líbranos, oh Dios, de infección viral, de peste destructora, de muerte, oh Dios. Preserva a esta iglesia, a cada uno de sus miembros, a cada hermano que invoca tu nombre en esta ciudad y en este país. Bendice, oh Dios precioso, a tu iglesia, y por causa nuestra bendice a las naciones, para que podamos libremente, una vez más, proclamarte, reunirnos en tu nombre, para poder, oh Dios, anunciarte con libertad, oh Padre Celestial, de que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A ti damos la gloria y en ti esperamos, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde.